En este video te voy a hablar sobre qué tienes que decir y sobre todo qué no tienes que decir en la entrevista de asilo. Esa entrevista en la que ya estás sentado con el policía, son él y tú y él. Y sobre todo el último consejo, por favor, no tienes que decirlo. Me pasó en mi entrevista, lo escuché de otra persona, si quieres saber cuál es, así que quédate hasta el final del video y empezamos. Y yendo directo al grano, el primer tip o el primer consejo que te doy es: llévate el relato impreso, no escrito a mano ni nada. ¿Qué viene siendo el relato? Es este documento donde tú especificas las razones de la cual te fuiste de tu país, por qué te estás yendo de tu país de origen y estás viniendo para acá a pedir asilo político. Mira, como recomendación también te digo que te aprendas ese relato. Aquí te digo mi experiencia. Cuando yo fui, la policía me dijo entrégame el relato y dime las cosas más importantes del mismo. Entonces, mientras yo iba hablando, ella iba transcribiendo. Así que ese sería el primer tip. No te pongas nervioso. Miren, esto es una entrevista, la verdad que muy sencilla. O sea, yo no sé cómo será en otros países, pero aquí yo creo que más nervioso se pone uno en una entrevista de trabajo. Calma los nervios, una ansiedad relajada. Créeme que te hacen preguntas normales, nada fuera de lo común, pero sobre todo responde con seguridad. Tampoco vayas a decir que estás aquí porque no consigues comida en tu país. Miren, recuerda que esto es asilo político o protección internacional. O sea, no te van a proteger de que no consigas comida en tu país. Sí, o sea, la idea es que tú en tu relato digas por qué te fuiste, de que fuiste perseguido, ya sea políticamente, o que te robaron, te secuestraron, te amenazaron de muerte. Eso es la idea o la esencia del asilo como tal. Fíjense que estamos hablando de puras cosas que no decir. Con calma, ya les voy a decir la conclusión de todo esto. Este punto va relacionado al punto anterior de que dije de la comida. Tampoco vayas a decir que vienes para acá porque quieres una mejor calidad de vida, porque quieres mejorar tu situación económica. Volvemos a lo mismo, el asilo es para protegerte, no para ayudarte a estar mejor económicamente. Vayan anotando. Y antes de decirles la última cosa que no decir, que les mencioné al principio del video, les voy a decir qué es lo que deberíamos decir como tal. Y para continuar con el tema, primero tenemos que entender qué es el asilo político. El asilo político es un procedimiento legal en el cual puede pedir cualquier persona del mundo de cualquier nacionalidad. Tiene que demostrar que eres un perseguido político o de religión u orientación sexual. Entonces, estas personas que soliciten el asilo, aparte del relato, también lo ideal es anexar pruebas de lo que estás contando, de lo que te sucedió. Mira, si no tienes estas pruebas, pues tampoco te complique. Con el relato sirve, el cual te lo tienes que aprender bien. Entonces, estas son las cosas que tienes que decir durante el asilo. Básicamente tú tienes que decir todas las cosas que te sucedieron, que fue la que escribiste en el relato y te aprendiste de memoria, y si tienes las pruebas, pues también dices esas cosas que te pasaron ahí, ya sea denuncias. Miren, en realidad es algo sencillo. O sea, tú tienes que contar todo lo que te pasó y por qué no vas a volver a tu país. Porque si tú te fuiste es porque no quieres volver, o no vas a volver porque temes por tu vida. Entonces tú vas a decir todo eso, todo lo que te pasó, que ya estamos hablando de que fuera un tema de persecución o tema de que eres un perseguido político o que te persiguen por la religión u orientación sexual. Y sobre todo no decir las cosas que ya dije anteriormente. Así que vamos con esa última cosa que no hay que decir. No digas que estás trabajando, criatura de Dios. Si es tu caso el que estás trabajando, no lo digas. Mira, me pasó que yo cuando estaba en mi entrevista tenía un chico al lado, que por cierto, la entrevista es en la oficina y eres como tú y 3 personas más y cada uno con su policía. Y el policía le dice, mira, ¿estás trabajando? Y él le dice, sí, cuidando a un anciano. Yo me quedé como... Miren, yo digo sinceramente, yo fuera sido ese policía y mínimo, o sea, le fuera dicho, oye, ¿cómo tú me vas a decir eso a mí? Tú estás aquí pidiendo asilo, no tienes permiso, autorización para trabajar y me dice que estás trabajando. O sea, mínimo le fuera dado un ultimátum en verdad por decir eso. Parece cosa ilógica, pero sucedió. Mira, yo en mi caso, en verdad, esto sí lo digo con toda la transparencia, yo no trabajé mientras estaba esperando mis papeles y eso hizo que me desbancarizara bastante, la verdad.
Y bueno, para concluir, a todas estas personas que piden el asilo, pues aquí les voy a dejar un video donde les explico cómo es el procedimiento para que puedan trabajar después que se haga la solicitud de asilo. Miren, si aún no sabes bien cómo es mucho el tema, en el caso de los venezolanos, si pides el asilo, si vienes directamente desde Venezuela, lo más seguro es que te rechacen el asilo, porque eso se lo rechazan a todo el mundo, pero te aprueben la visa por razones humanitarias. Y para el resto de los mortales, que somos los venezolanos que venimos de un tercer país u otras nacionalidades, miren, si te rechazan el asilo, no te preocupes, la idea es que en estos tiempos que puedes trabajar, puedas cotizar. ¿Qué es cotizar? Cuando estás trabajando legalmente y estás cotizando en la seguridad social del país, para cuando te rechacen el asilo, a los 2 años metas el arraigo laboral, que te voy a dar por acá los requisitos. Así que, bueno, como te comenté, te dejo el video. Nos vemos en una próxima oportunidad. Te suscribes, dale like, coméntame y hasta la próxima.